pueden acompañar ahí. Efesios. Ahora, algo interesante de la carta es notar en alguna medida cómo Pablo, el apóstol, divide la carta en dos grandes áreas. La primera área que van a encontrar en la carta va a ser un área mayormente doctrinal que se encuentra del capítulo 1 al capítulo 3, terminando con una doxología, una alabanza, una adoración al Señor, de tal manera que él concluye su forma o su exposición de la siguiente manera. Si me acompaña ahí, capítulo 3, al final, dice lo siguiente, y él habla muy claramente acerca de eso. Verso 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y ahí da la doxología, la alabanza, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. De manera que esa primera sección van a encontrar mucha doctrina, hablando de cómo Dios obra en el creyente y cómo Él nos ha capacitado de diferentes formas y maneras para poder ocupar esos recursos espirituales. Básicamente va a hablar cómo el Señor nos escogió, cómo somos hijos, cómo somos sellados y posteriormente cuál es nuestra responsabilidad como creyentes. Ahora, en la segunda sección lo que va a hacer, va a aplicar la doctrina. Una y otra vez van a notar ahí, ejemplo, en el capítulo 4, verso 1, una palabrita que se va a repetir una y otra vez. Ejemplo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Ahí hay una palabrita interesante que tiene que ver con el vivir. ¿Cuál es? Andéis. Ahí dice, básicamente, que vivan de una forma digna como hijos del Señor. Fuimos llamados así. Dice: yo pues, preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. Y lo repite una y otra vez. El verso 17 también del capítulo 4 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vuelve a repetir la misma palabra: andar. Ahora, esa palabra andar, que se va a repetir una y otra vez, no tiene que ver con caminar, tiene que ver con el vivir. Básicamente lo que el apóstol va a hacer, como les digo, es aplicar las escrituras, la doctrina que él ya ha enseñado, a cómo el creyente debe vivir su vida cristiana ya siendo creyente. Ahora, algo interesante es que de alguna manera todos podemos saber, o todos viven. Y creo que el problema no es vivir, el problema es saber cómo vivo. Y esa es la cosa interesante. Hay cosas en la vida, queridos, que hay que prestar atención, y sobre todo cada persona tiene su foco, a donde presta atención. Algunos le prestan mucha atención a sus hijos, otros a su esposo, a su esposa, otros a su trabajo, y se esfuerzan y se esmeran por eso. Pablo lo que va a hacer, va a decirte en realidad cuál es el foco del creyente, qué debe hacer, cómo debe vivir y en vista a qué. Ahora, fíjense, como les digo, todos pueden mirar cómo viven, todos pueden observar cómo viven, pero algo interesante es que tú puedes mirar de muchas formas tu vida, pero pocos pueden observar su propia vida y analizarla.
Y una de las cosas que van a ver más y más es que la vida del creyente de vez en cuando necesita un pararse para poder analizar cómo vives. ¿Te has preguntado si cómo vives hoy es lo que Dios quiere? ¿Te has cuestionado tu vida en realidad si es así, es lo que Dios quiere de ti? ¿O en realidad no te lo has preguntado y estás pensando que así como vives está bien, es lo que Dios quiere? Buena pregunta. Si te preguntara hoy, ¿estás bien con Dios? ¿Podrías cantar como ese himno tan maravilloso? Estoy bien con mi Dios. De paz inundada mi senda y estéril. O cubra la mar de aflicción. Y el coro canta y dice, estoy bien con mi Dios. ¿Podrías cantar al Señor eso? ¿Estoy bien con mi Dios? ¿En realidad podrías decirle al Señor, yo estoy en paz contigo? Ahora, algo interesante, como te digo, una de las cosas que el apóstol hace es llamar la atención a mirar. Fíjense que el capítulo 5 de esta carta nos va a hablar de eso. Y si me pueden acompañar al capítulo 5, mira lo que dice, verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Ahora, la primera cosa que él hace es llamar la atención a la iglesia, diciendo, presta atención, mira, observa. En realidad la idea es ahí, párate un poco a tomar detenidamente tu vida y mírala. Como te digo, tú puedes mirarla, pero pocos son los que observan. Pocos pueden realmente entender para dónde van. Y él dice, mira, mirad pues con diligencia como andéis. Ya el apóstol obviamente ha dado algunas exhortaciones de la vida cristiana, como les decía, Efesios capítulo 4, verso 1, Efesios capítulo 4, verso 7, Efesios capítulo 5, verso 2, etcétera, etcétera. Van a notar muchas veces esa palabra andar, pero aquí dicen mirad. Y como les digo, muchos pueden vivir, muchos pueden mirar, podemos mirar diferentes cosas en la vida, puedes prestar atención a diferentes áreas de tu vida, pero en realidad las cosas más importantes son lo que Dios dice que son importantes, tu vida con Dios. Y él dice, mirad pues con diligencia. Ahora, obviamente, como les digo, algo interesante de esta palabra diligencia que aparece ahí es literalmente, las palabras significa exactitud, precisión y sumo cuidado. Si podríamos traducirlo, sería presta atención cuidadosamente. Y cuando alguien te dice, un médico te dice, ¿sabe qué? Hay que darle cuidadosamente estas gotas a tu hijo, cuidadosamente lo vas a hacer. Porque sabes que esos medicamentos dependen de la salud de tu hijo, ¿cierto? Bueno, de alguna manera la salud espiritual del creyente está en esto, diciendo, mira diligentemente, con sumo cuidado cómo vives. ¿Cómo estás viviendo? Y es interesante notarlo, porque en realidad, como le digo, generalmente no nos preguntamos eso. Y él dice, mira, cuida de esa mente, ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana? Una pregunta que debemos contestarnos, sin duda, ¿en qué debo tener una consideración de tal manera que debo cuidarla? Pablo dice hoy, a cómo vives. ¿Qué estás haciendo con esta vida que yo te he dado? En otras palabras, la consideración de suma importancia y cuidado a lo que Pablo nos llama es atender cómo estamos viviendo, qué es lo que Dios quiere, y creo que hay pocos momentos en la vida en que podemos realmente contestar esa pregunta. Generalmente son cuando hay funerales. Nos preguntamos qué va a ser de mí. Y uno dice, yo sé que voy al cielo. Sí, la pregunta es no si vas al cielo, Dios es fiel a sus promesas. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere contigo hoy? Bueno, él dice, cuida cómo vives. Con diligencia, con sumo cuidado, cómo deberías vivir. Y él dice, ok, la primera cosa que te puede dar una instrucción es, bueno, no como necio. Y creo que generalmente es fácil entenderlo, las cosas cuando se explican lo que no debo hacer para poder entender lo que sí debo hacer. Bueno, Pablo hace eso, dice, mira, lo primero que te voy a enseñar no es cómo vivir, sino lo que no debes hacer, para que puedas entender en realidad lo que sí debes. En primer lugar, lo que él dice, no debes vivir como un necio. Ahora, un necio en las escrituras
es descrito de la siguiente manera: vive sin considerar a Dios en ninguno de sus caminos, según Salmo capítulo 14, verso 1, es calumniador, según lo que dice Proverbios capítulo 10, verso 18, es sabio en su propia opinión, según lo que dice Proverbios 12, 15, es iracundo, según lo que dice Proverbios 12, 16, menosprecia el consejo, y eso dice Proverbios 15, 15, no atiende a razones de sabiduría, y un comentarista lo define de la siguiente manera: los necios son aquellos que no teniendo entendimiento en las cosas pertenecientes a Dios y a la salvación, no desean alcanzar la alta meta y por lo tanto no saben, les importa saber cuáles sean los mejores medios para llegar a ella. Le dan capital importancia a lo que realmente es de poco valor o aún perjudicial, y no tienen aprecio por lo que es imprescindible. En otras palabras, si yo te dijera, la voluntad de Dios para ti es que, si pudiera resumirlo en un versículo, el Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Te pregunto, ¿viviste así hoy? Una pregunta. Porque si no viviste así, entonces muchas de las cosas que hiciste, las hiciste como un necio. No consideraste a Dios, no pescaste a Dios. Estamos en las fiestas patrias, ¿no? No consideramos a Dios, hay que disfrutar. Queridos, sí, hay que disfrutar, no estoy en contra de eso, la cosa es considerar a Dios. ¿Te fijas? Y él dice, bueno, y él dice, mira cómo andan, no como un necio, no como un sabio. Una persona sabia en realidad lo que hace es, la Biblia describe una persona sabia, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En otras palabras, vivir conforme a los parámetros que Dios ha establecido en su palabra. Eso produce el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque te hace pensar en esto en cada instante del día. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo quiere que viva? La semana pasada hablaba con los varones y les decía algo interesante de la santidad de Dios, y que entender la santidad de Dios te lleva a muchas cosas. Primeramente, a pedir perdón por tu vida. Segundo, a considerar que Dios ve todo en cada instante de mi día a día. Eso debería producir miedo de pecar ante Dios. De hecho, eso fue lo que detuvo a José de estar con la mujer de su patrón, de Potifar, ¿se acuerdan? ¿Cómo haría este grande man y pecaría contra Dios? ¿Por qué? Sabía que Dios estaba ahí en cada instante. Dios lo elevó, Dios lo exaltó cada vez más. De hecho, van a ver muchas veces que dice que José y Dios estaba con José. ¿Por qué? Porque José entendía que Dios estaba con él. En todo lugar. Fíjense que cuando se cita de José, dice que estaban solos. Potifar y su mujer. O sea, la mujer de Potifar y José, solos. Pues José podría haber dicho, nadie se va a enterar. Pero él no se engañó a sí mismo, decía, Dios está ahí. Y él lo primero que citó dice, ¿cómo haría este grande mal? Entendiendo que ya era malo lo que iba a hacer, pero era mayor mal. Y dice, pecando contra Dios. Eso lo frenó. No lo frenó simplemente el hecho que era malo, sino que Dios estaba ahí. Y fíjense que algo interesante en las escrituras es ver ahí. Muchas veces nos comportamos como necios, sabiendo que debemos vivir como sabios. Y acá dice, en otras palabras, debemos vivir diligentemente, y eso implica vivir de tal manera que nos apartemos de todo tipo de conducta que no agradan al Señor, que no exalten al Señor, que nos hace parecer más al mundo que al Señor. Deberíamos apartarnos de eso. Ahora bien, una de las características de ser sabio implica, como les digo, temor a Dios. Y eso es que se puede reflejar en lo que Pablo dice ahí. ¿Cómo se puede ver la sabiduría celestial? Bueno, aprovechando bien el tiempo. Ahora, hay una frase que es oro, que acá se ocupa mucho, que dice, el tiempo es oro. ¿Por qué? No se recupera. Porque no se recupera. Fíjate algo interesante. A los trabajadores comunes y corrientes como nosotros, nos pagan por horas, ¿cierto? Horas de producción, se supone. Cierta cantidad de horas requiere cierta cantidad de remuneración. Por lo tanto, entre más trabajas, uno dice, más gano. Bueno, si entendiéramos la vida cristiana así, seríamos muy diferentes a cómo vivimos. ¿Por qué?
Porque entre más invierto en el reino de los cielos, más parecido a Dios soy. Más gano yo. Me parezco más a Cristo. Pero no lo vemos así. Invertimos más en el mundo muchas veces que en Dios. Y ahí dice, aprovechando bien el tiempo. Ahora, una pregunta es, ¿cómo puedo aprovechar el tiempo? Bueno, hay muchas formas de aprovecharlo. Una, leyendo tu Biblia. Pregunta, ¿leíste hoy tu Biblia? ¿Oraste? Buena pregunta. Otra pregunta, ¿meditaste en lo que leíste? Casi nadie medita eso, pero ¿meditaste en la Biblia? Por eso, todos pueden leer la Biblia, pocos pueden meditarla. Y meditar significa masticar lo que ya leíste. Masticar lo que y empezar a ver qué es lo que Dios quiere de eso que te dijo. En la mañana hablando con el hermano le decía, mira, algo que me llamó la atención de mi lectura hoy fue Éxodo, capítulo 40. Me encantó porque van a ver muchas veces cómo el Señor lo que hace es ir, y Moisés hizo como Jehová le dijo. Moisés dijo como Jehová le dijo, el pueblo hizo como Jehová le dijo. Al final de Éxodo, capítulo 40, dice, y se presentó la gloria de Jehová. Me encantó. ¿Por qué? Porque cuando el creyente vive haciendo lo que Dios le dice, va a ver la gloria de Dios en su vida. Y vas a ver tantas descripciones del arca con estas barras, con estas formas de este tipo, que no haya esto que sea. Y dice, y lo hicieron exactamente como Dios lo dijo, y posteriormente la gloria de Dios se manifestó en el tabernáculo. Que me dice, bueno, la obediencia trae bendición, sin duda. Ven la gloria de Dios en la vida del pueblo. Y le compartí a mi hermano, mira, eso me hizo pensar. La obediencia, una y otra vez, una y otra vez. Y Dios hizo conforme a lo que Dios le dijo. Si pudiéramos poner un ejemplo, eso es un ejemplo de cómo meditar. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Bueno, fácilmente creo que se entiende, ¿no? Así como Dios me dijo. ¿Qué debo hacer? Hacer como Dios me dice. Cuando lo hago muchas veces, ya eso pasa a ser algo habitual en la vida. Porque hago lo que Dios quiere que haga. Eso es aprovechar el tiempo. Al máximo. Pablo entendía esa realidad. Mientras más hago lo que Dios me pidió, más veo su gloria en la vida de personas que no le conocen. Por eso él dice, para mí es impuesta necesidad predicar el evangelio. Y ahí a mí si no predicara. ¿Por qué? Porque a eso fui llamado y tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque debo hacerlo, es una necesidad. Tengo que hacerlo así. Y ven cómo el apóstol, que fue asesino, fue uno de los más grandes predicadores de la historia. Porque hizo lo que Dios le pidió. Y no una vez, siempre. Trató de hacer lo que Dios le pidió. Hablar a los gentiles. Si él no hubiese hecho eso, querido, ninguno de nosotros sería salvo. ¿Cómo se predica el evangelio cuando alguien no quiere hablar del evangelio? Bueno, el Señor dijo, aún las piedras clamarían, pero no es la idea, ¿no? Ahí tienen un ejemplo de cómo es vivir diligentemente. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Los días son malos. En realidad, ve la vida. Si en ese tiempo los días eran malos, los ves ahora y ahora están peores. No creo que sea peor que antes, solamente que los pecados cambian de forma, pero sigue siendo el mismo pecado. Antes había adúlteros, sí, ahora también los hay. Por internet. Antes no había internet. Pero era el mismo pecado. ¿Sí? Los pecados cambian de forma, pero sigue siendo el mismo pecado, de otra, se ocupa otro medio en realidad para eso. Esto es como digo, trabajar en una producción, donde te dicen, ¿sabes qué? Entre más produces, más ganas. ¿Qué dirías si Dios te dijera, ¿sabes qué? Si más me trabajas, más ganas. ¿Trabajarías? ¿O no trabajarías? Si Dios te dijera, mira, entre más trabajas para mí, más te bendigo, ¿trabajarías? Bueno, Él lo dice. Pero no se trabaja. Es raro, pero Él bendice. Ahora, esa es forma de poder vivir de tal manera que aprovechamos nuestros días. Ahora, esto nos llevará a reconocer no solo el cómo vivir, sino que debemos entender esa realidad. Ahora, de tal manera que Pablo concluye esa verdad diciendo lo siguiente, por tanto, conclusión,
No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ok, ya nos dijo que no debo ser un insensato, ¿cierto? Sí, me dijo, no seas básicamente necio, sino que sé sabio en tu administración del tiempo. Ahora te dice, ok, la segunda cosa, la conclusión es, no seas insensato, sino sé diligente en saber qué es lo que Dios quiere. Si te preguntara hoy, ¿qué es lo que Dios quiere contigo? ¿Me podrías responder? Específicamente, ¿qué es lo que Dios quiere contigo? ¿Podrías decirme, Dios quiere conmigo esto? O me dirías, creo que podría ser, no sé. El problema es que me estás diciendo que eres, básicamente, dice acá, un insensato. ¿Sabes qué significa insensato? En realidad, en palabras bien chilenas, un tonto. Eres tonto porque no sabes qué es lo que Dios quiere. Ahora diría, ¿pero por qué me dice así? Porque tienes la Biblia y no sabes lo que Dios quiere. Tienes todo el consejo de Dios y no sabes lo que Dios quiere. Buena pregunta. Como te digo, he escuchado muchas veces gente que dice, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, entonces lee la Biblia. Ahí está. Búscala. Y no hay que buscarla, leer, decir, sé santo, porque yo soy santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No sé. Si no entiendes eso, el problema no está en la Biblia. El problema está en ti, que no quieres entender que ser santo es vivir como Dios quiere que vivas, porque eres así. Santo. Limpio, puro. ¿Eso es la voluntad de Dios? Sí. No lo inventé yo. Ahí, está hace 2000 años ahí, no la han movido, sigue estando ahí. Por tanto dice, obviamente no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Vale decir que como creyentes no podemos tener una conducta descuidada en cuanto a lo que es la voluntad de Dios y lo que Él quiere con nosotros para nuestras vidas. En términos generales, pensamos que la voluntad de Dios es algo místico, pero no es así. Es muy claro, es muy preciso, está en las Escrituras, léelo ahí, una y otra vez te va a decir eso. Ahora, como podría decirles algo bien interesante, es entender la voluntad de Dios y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Si pudiera decirte algo que el Señor lo dijo, al hombre sabio lo compararé a un hombre que edifica su casa sobre la roca. ¿Por qué? ¿Qué significa? Fácil. ¿Qué hace un hombre sabio? Va a construir su casa en la roca. ¿Por qué? Van a venir vientos y va a soplar y la casa no se cae, ¿cierto? Pero el insensato lo que va a hacer, va a construir la arena y va a venir vientos y se va a destruir. ¿Por qué? Porque está en la arena, dice, es normal, sí, es obvio. El problema de eso es que no lo entendemos todavía. ¿Por qué? Porque no lo entendemos, porque en realidad lo que dice es, el hombre sabio es aquel que hace mi palabra y eso significa que está sobre mí. Su fundamento soy yo. Hace lo que yo le digo y eso es sabio. No se va a derrumbar porque yo soy fiel a mantenerlo firme. Pero pensamos que no, que mis palabras son más sabias que las de Dios. Querido, no te engañes. Vas a derrumbarte en cualquier momento. Porque el viento sopla. Y Dios siempre va a estar firme porque Él no lo hace, no lo derrumba nada. Querido, eso es la voluntad de Dios, es hacer sus palabras vivas en nuestras vidas. No es algo de decir, voy a sentir hacer la voluntad. A veces no creo que sienta la voluntad, no creo que a veces te levantes en la mañana, hoy día voy a orar 2 horas y voy a leer la Biblia 30 capítulos. No creo. De hecho, muchas veces, siendo muy, muy honesto, que le decimos, Señor, no quiero orar, no quiero leer, Señor, no tengo ganas. Porque no creo que aquí todos nos levantemos, Señor, hoy voy a leer hoy día la Biblia, como todos los días, felices, gozosos, porque me encanta, ¿no? En realidad no es así. En realidad luchas contigo mismo y otra vez leer la Biblia. ¿Por qué tengo que leerla? ¿Por qué tengo que orar? Es parte de la vida. Pero el que nos hace estar firmes de hacer, por eso lo hacemos, porque le amamos a Él. Queremos escucharlo a Él. De manera que, obviamente,
debemos vivir la voluntad de Dios, no de una forma mística, sino de una forma en realidad, hacer lo que Él te manda hacer. Creo que no es difícil entenderlo, es difícil practicarlo, sí. Porque somos hombres caídos. Ahora, es necesario entender eso, queridos, muy bien. En segundo lugar, debemos entender que como cristianos ahora debemos vivir lo que entendemos. No solamente entenderlo, sino vivirlo. ¿De qué manera? Bueno, dicen, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu. Ahora, en las Escrituras, una de las prohibiciones que encontramos en ella es no embriagarse. Lo dice, no embriaguéis. En otras palabras, la idea ahí no es no embriagarse, no. Si ya estás haciendo eso, deja de hacerlo. Si estás embriagándote, deja de vivir de esa forma disoluta. Fíjate que algo interesante de esa palabra es que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y mira que hay un texto donde se aparece la misma palabra que dice que es disolución, que está en Tito. Tito capítulo 1 ocupa la misma palabra. Verso 5 hacia adelante, hablando de las características del anciano, del pastor. Él dice lo siguiente, Pablo dice a Timoteo, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos, pastores en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cómo debe ser ese pastor? ¿Cómo debe ser ese siervo del Señor? Bueno, él dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución. La misma palabra. Ahora, fíjense que algo interesante, que la palabra implica desorden, un desorden. Ahora, a veces personas han ignorado que esta palabra acá en Tito piensan que son para niños. Yo no creo que un niño sea disoluto. Porque dice que sean hijos creyentes, obviamente, y básicamente tiene que ver con una conducta lascívica, disolución, desenfrenado. Y tampoco creo que sea un niño porque dice que tenga hijos creyentes. Un niño no entiende todavía el concepto de creyente incrédulo, un adulto sí. Por lo tanto, este pasaje habla de hombre, de un anciano que tenga hijos grandes, que entiendan la realidad del Evangelio, pero que viven como un perdido. Bueno, puede ser pastor. Eso dice ahí, que no esté acusado de disolución ni de rebeldía. Bueno, esa palabra de disolución es la misma palabra que encontramos en nuestro texto en Efesios. Que es lo que leemos ahí. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, deja de hacer eso, deja de vivir así, en lo cual hay disolución. En realidad hay desenfreno. Ahora, ¿por qué? Bueno, ¿has visto personas embriagadas? Hablan puras tonteras. Lloran por puras tonteras. Se ríen por puras tonteras. Bueno, eso es una persona que no tiene dominio de su propia persona. El vino ha dominado su carácter, su voluntad, todo. Por eso a veces uno se ríe, y habla puras tonteras. ¿Por qué? Porque en realidad habla puras tonteras. No dice, ¿qué está diciendo? Bueno, acá dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y la hay. Ahora, en las Escrituras, una de las prohibiciones, como le digo, es no embriagarse. Proverbios 23, 31 a 35. Fíjese que hay una clara exhortación a no hacerlo. De hecho, la madre de Lemuel dice en Proverbios 31, 4 y 5, no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y pervierten el derecho de todos los afligidos. ¿No es eso lo que hace el vino? Pervierte el derecho. El hombre no entiende qué está haciendo. Y hay muchas otras cosas peores. ¿Cuántas mujeres a veces embriagadas no se dan cuenta que el otro día después dicen, uy, estoy acostado con alguien que no tengo idea qué?
Y quedan embarazadas y el que paga el precio es la criatura que mira, ¿no? Desenfreno, ¿no? Disilusión. Y acá dice, básicamente, no es de los reyes, es del vino. Y Proverbios, como les digo, Proverbios capítulo 23, del 31 al 35, hace lo mismo, la misma exhortación. No beber el vino cuando está rojo, básicamente jugar con el vino. Casi el vino te habla. Esto es rico. Come, toma, prueba un poquitito. Sí, un poquitito nomás. Y ahí en la pobre alma escucha esos pequeños murmullos que ya parecen rugidos de león. Y después no para. Bueno, dice, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Porque la vida del creyente no debe estar dominado por ningún vicio. Al contrario, debe ser una vida en realidad controlada por otra cosa, no por otras cosas, no cosas, personas, pero no un vicio. Ahora, querido, déjeme decir, el problema no es el vicio en sí, porque todas las cosas Dios las ha hecho para bien. El problema es que si hay un pecado, que nosotros los hemos hecho pecado por nuestra maldad, pide ayuda. Pide ayuda. Yo no me imagino a José diciendo, yo puedo con la mujer de Potifar. No, yo sé que puedo, Señor, no te necesito, Señor, yo puedo, yo le puedo decir que no. A esta mujer cochina. No creo que José haya dicho eso. De hecho, veo mucho temor de Dios de parte de José. Y pocos hombres podrían hacer eso en realidad. Sabiendo que está solo con la mujer de su amo, solo. Y no creo que ella haya sido fea tampoco. Pero él algo siempre le detuvo, el temor a su Dios. No voy a hacer. Wow. Pocos hombres podrían hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque entienden quién es Dios. Bueno, acá dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ahora, fíjense que obviamente el problema de esto es que en los Efesios no solo está diciendo que no hay que embriagarse, sino que en su contexto este hecho llevaba una serie de orgías de adoración religiosa pagana de la época. Ellos hacían eso para satisfacer a sus deidades. Llevaban un punto de decir, voy a contemplar ciertos actos para poder conocer a Dios, pero en realidad no era así. De hecho, no es el único lugar donde encontramos este tipo de prohibición, sino que aún en Corintios, en 1 Corintios capítulo 10, verso 19, dice, Pablo exhorta a los corintios a no participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No se hace así. A tal punto llega el pecado de los corintios que él le dice, usted debe estar haciendo mal la cena del Señor, por eso está muriendo. Esa expresión duerme, no es que están haciendo, como diríamos en forma muy tierna, están haciendo tuto, no, están muertos. ¿Por qué? Porque no entienden qué están haciendo. Y el mismo apóstol dice, no tienen casas donde se embriaguen en sus casas, hagan eso, ya que ya es malo de por sí en sus casas. Está mal. Y no digo que la casa pueda hacerlo, por si acaso. Pero pasa que hay creyentes así. Sin duda, participar de este tipo de ceremonia no solo anulaba los sentidos y la mente de los creyentes, sino que también su voluntad se desenfrenaba a tal punto que podían cometer una gama de pecados extrema, sin darse cuenta. Por esa razón, Pablo dice antes, bien se lleno del Espíritu. Ahora, la comunión de un cristiano con Dios no se debe al tipo de relación de las deidades paganas por medio de embriaguez o éxtasis o experiencias sensoriales o yo siento, yo creo, yo pienso. No. Algo que me hizo pensar hoy día, como les decía, de Éxodo, es que Dios dijo y Moisés hizo exactamente como Dios le dijo. No le dijo a Dios, pero ¿para qué las varas? Podemos llevar un carrito más fácil, Señor. No, Moisés dijo, ¿cuál es la orden? Así y así se hacen las cosas. Ok, Señor, así se hacen las cosas. No dijo, Señor, pero yo tengo una idea mejor que la tuya. Creo que podría hacerlo de otra forma, Señor. No, querido, la oración que Dios exige es como Él quiere, no como tú quieres.
Adorar al Señor es como Él demanda, no como tú sientes. Puedes sentir un sinfín de cosas, ¿cuál de todas de ellas en realidad es correcta según las Escrituras? Tú puedes decir que yo siento, yo te digo, sí, tú sientes, pero lo que sientes en realidad no es bíblico, no está en la Biblia. Por eso el mismo profeta Jeremías dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? La divina respuesta dice, yo Jehová que conozco la mente y pruebo el corazón. Tú puedes decir, yo siento hacer eso, sí. La pregunta es, ¿qué dice Dios? Es lo que mucha gente hoy escucha, es que yo siento que debo danzar. Qué bueno, yo diría así, qué bueno que sienta, vaya a danzar en su casa, aquí no. Vaya en su casa con su esposa, haga lo que quiera y con su esposa, está bien. Pero aquí en la iglesia no. Entonces no está el Espíritu del Señor. Bueno, el Espíritu del Señor está. Si usted piensa que eso significa ser lleno del Espíritu, eso no es ser lleno del Espíritu. Es cualquier otra cosa menos eso. Pero muchos lo piensan así. A un creyente dicen, es que no siento. Querido, ¿cuándo vas a sentir pedir perdón? En realidad casi nunca. Porque siempre vas a decir, es que yo tuve la razón. Porque somos orgullosos, no nos engañemos. Si vas a pensar que sientes o no sientes, querido, a veces que siento o no siento no importa. Lo que importa es qué dice Dios. ¿Hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo. Como yo creo que no todos los días sientes venir a la iglesia, ¿no? O todos los días te levantas un día de culto el domingo temprano en la mañana, voy a alabar al Señor. Y en realidad no, digo, otra vez el día domingo. Y el pastor me va a pegar palos de nuevo. Otra vez el pastor llega, el pastor no te... Alguien le dice mis pecados. En realidad a veces no, querido. No, nadie nos dice. Ahí está la Biblia y pregúntele al Señor por qué está ahí. A veces gente piensa que aquí estamos contando pecados. No, a veces no tenemos idea, usted sabe. Y Dios te va a dar, ¿por qué? Dios es soberano, Dios sabe cómo llegar a tu corazón. La cosa es, si, como dijo el salmista, si oyere y oí su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y ahí está la exhortación ante el fin, ser llenos. Ahora, fíjate que una de las cosas que hay en la Biblia más y más en el libro de Hechos es que los discípulos siempre fueron llenos, o no sé si siempre, pero una característica habitual del creyente en Hechos es que eran llenos del Espíritu. Era su arma. En realidad es nuestra arma de vivir vidas así. ¿Qué significa? Ser lleno significa ser controlado, dominado totalmente por el Espíritu. Ahora, fíjate que algo que pasa es que la Biblia dice cómo debemos serlo. En Colosenses capítulo 1, capítulo 3, verso 16 dice lo siguiente, que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñando y amonestando unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Mira lo que dice Efesios 5, 18 hacia adelante. Dice lo siguiente, no os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, antes bien se llena del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como que se parecen, ¿no? Muy parecido. Yo no veo en ninguna parte danzando con salmo y no dice eso. De hecho, veo en Colosenses cuál es la característica del creyente que quiere vivir una vida así. Sométase a la Biblia. ¿Qué dice Dios? Bueno, si Dios te dice, no hay que hacer eso, ok, Señor, no lo hago, lo evito, me arranco, hago lo que sea para no hacerlo porque a ti no te agrada. Si no me tengo que juntar más, no me junto más, no importa. Si no tengo que tener tele porque la televisión me hace pecar, no porque sea mala, sino porque yo hago un mal uso de ella, no tengo tele. He escuchado el testimonio de hermanos que dicen, yo no tengo televisión, no tengo internet. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Yo digo, oye, hermano, extremo. Piensa que es santurrón. No, querido, eso es ser sabio. El hermano es muy sabio porque entiende que hay un Dios en los cielos al cual da cuenta y si sabe que va a pecar, mejor mata la tele. No tengo tele, no tengo internet, no me interesa. Hay hermanos que son así. Prefieren no tener los lujos que muchos tienen, pero vivir cerca del Señor. ¿Qué prefieres tú? ¿Prefieres seguir viviendo con personas o haciendo pecados
estando lejos del Señor? ¿O prefieres apartarte de esos pecados, de esas virtudes y de cualquier cosa que te haga alejar del Señor? No importa lo que sea. Bueno, ahí dice, no, ser lleno del Espíritu. Y ser lleno del Espíritu significa no solamente vivir como Dios quiere, sino hacer lo que Dios quiere. Y Dios a veces te dice, mata tu pecado, mátalo. No juegues. Porque, quiero ser honesto, el creyente juega con el pecado y dice, no, es que Dios me va a perdonar. Querido, eso sí significa ser un abusador de la gracia. Y si te lo puedo decir, si eres así, abusas del Señor. Juegas con la gracia del Señor, querido. Y Dios es serio con el tema, no juega con la gracia. Cristo no jugó con su pecado, con el pecado tuyo cuando murió en la cruz. Lo jugó, dice, aquí voy a estar, aquí estoy, ahora no estoy. No creo que el Señor no hizo eso. El Señor murió por tus pecados. No fue un juego. Pero a veces pensamos que eso es un juego. El pecado es un querido. El pecado siempre te va a llevar a consecuencias. Sean cuáles sean. Hay un proverbio que habla del adulterio. Y siempre lo he tenido presente, o generalmente de vez en cuando se me viene a la mente y dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Buena pregunta. Básicamente el proverbista dice, bueno, el hombre tomará el hombre fuego en sus manos sin que se queme. Yo nunca he visto a alguien que haga eso. Que me tome un carbón recién prendido a fuego, está calentito, lo voy a tocar, no me voy a quemar. Pero a veces el creyente hace eso con el pecado. Lo voy a tocar, lo voy a jugar a la pelota y no me voy a caer. Querido, te vas a caer. No juegues. Antes bien, sé lleno del Espíritu. Vive controlado por la palabra, que la palabra casi te salga por la boca. Que la gente diga, ¿no tienes otro tema que hablar que Biblia? No, no tengo otro tema. Mi tema es Biblia, mi tema es Dios. No hay otro tema más importante para mí que Dios. Eres fanático, gloria a Dios. Estoy fanático, estoy loco por Cristo. En realidad a veces queremos la aprobación de la gente. Pablo dice, básicamente, no se embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Ahora, un comentarista dice lo siguiente, y cito para ustedes, John MacArthur, dice lo siguiente, y cito, ser lleno del Espíritu significa vivir en la presencia consciente del Señor Jesucristo, permitir que su mente, por medio de la palabra, domine todo lo que se piensa y se hace. Cierro comillas. Domine. Si hay un consejo, querido, que puedo darte, en realidad es fácil, pero a la larga es sacrificado. Sacrificado porque te va a llevar a un punto en que no vas a querer, pero agradable porque sé que el Señor le va a gustar. ¿Cuál sería? Lee la Biblia aunque lo quieras. Aunque tu corazón te diga, no quiero más Biblia, no importa, voy a leer más Biblia porque necesito. No me interesa lo que yo sienta, necesito. Necesito Biblia. Y te digo, muchas veces yo mismo me he levantado, Señor, no quiero leer, quiero un capítulo, ¿no? Y me tengo que decir a mí mismo y predicarle el evangelio a mí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, busca a Dios. Digo, sí, de verdad, tengo que yo mismo buscar a Dios, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque sé que debo hacerlo, no tengo ganas, pero tengo que hacerlo. Ayúdame a tener gozo, aunque no lo tenga ahora, pero permíteme tenerlo. Y ponerme ahora a leer, aunque no quiera. Querido, la carne a veces te hace pensar que ya es suficiente Biblia. Querido, nunca es suficiente Biblia. Nunca va a ser suficiente Biblia para ti, ni para mí, ni para ningún hijo de Dios. Una de las cosas que me encanta para terminar es ver a mi hijo amamantar. Me encanta. Yo digo, ¿qué tiene de mágico? No tiene nada para ti, no tendrá nada de mágico. Para mí sí, ¿por qué? Lo veo con tanto deseo, leche, querer leche, me encanta. Como que la única cosa que quiere hacer en el mundo es leche.
Nadie digo, porque no tiene otra cosa aparte de hacer sus necesidades. Pero leche es la única cosa que quiere. Si los hijos de Dios fuéramos así, de querer la leche espiritual no adulterada con tanta ansia como un niño recién nacido, seríamos guatones espirituales. Veríamos la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Pero el engaño del pecado nos hace pensar que siempre es poco, que siempre es suficiente. Querido, déjame decirte que para ser lleno del Espíritu nunca es suficiente. Siempre se necesita más del Señor. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por este día y gracias